Hoy ha tenido lugar la primera toma de contacto de los agricultores con los representantes de las OPA riojanas para exponerles las reivindicaciones que les han transmitido los viticultores que han participado en las protestas. Los viticultores piden consensuar un documento en el que, entre otros aspectos, se incluyan precios razonables de la uva y el vino con relación a los rendimientos de la denominación de origen calificada Rioja. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Néstor Alcolea, secretario de UPA aquí en La Rioja. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. Estamos hablando de una reunión necesaria porque el sector del vino podríamos decir que había quedado un poco descolgado de esas peticiones generales, y hay que tener en cuenta además que aquí el 80% de los agricultores que se han manifestado son viticultores, ¿no? Ese sería el origen de esta reunión, podríamos decir. Sí, naturalmente yo creo que a nadie se le escapa que la mayoría de los tractores que hemos visto en la carretera todos estos días pues son de viticultores, que el sector vitícola en La Rioja pues tiene una importancia vital, capital, y que necesitaba, además de tratar de todos los temas transversales que hemos tratado en la primera reunión que mantuvimos, pues necesitaba una reunión exclusiva en clave regional que tratase fundamentalmente del sector vitivinícola. Bueno, ¿qué es lo que se ha hablado sobre esa mesa? Sí que hemos oído al principio del programa que bueno, ha sido satisfactoria por ambas partes, pero un poco ¿cuál es el compromiso que se ha adquirido? Bueno, yo creo que el compromiso que se ha adquirido es pactar o acordar una serie de puntos en la que todas las organizaciones mantengamos una postura común a partir de ahora, tanto en el seno del Consejo Regulador y de la Interprofesional, como en los distintos foros a nivel regional y a nivel nacional en el que estamos y en el que participamos habitualmente. Es un sector delicado, donde las propias OPAs no se ponen tampoco de acuerdo. ¿Esto va a dificultar las negociaciones? Hombre, es un sector donde sí que es cierto que hasta ahora cada organización ha mantenido en ocasiones posturas que es difícil de encontrar, ¿no? Yo creo que estamos ante una oportunidad para superar todo el pasado, superarlo. Estamos aquí para construir, estamos aquí para avanzar, y es que además el sector está en una situación que no permite otra cosa, no nos permite a las organizaciones ir cada una por nuestro lado, ¿no? Hay que tener altura de miras y creo que hay que superar diferencias para construir, porque el futuro de los viticultores de esta denominación y el futuro de los viticultores de La Rioja ahora está más en juego que nunca. El año pasado, hablando de esa crisis que pasa el sector, se vendieron unos 40.000 litros menos de vino que en 2017, antes de que existiesen problemas coyunturales. ¿Qué lectura haces de esos datos? Bueno, pues hay que hacer una lectura primeramente en clave mundial. El mercado del vino, fundamentalmente del vino tinto, ahora mismo no pasa por su mejor momento. Hay una reducción, yo creo que todos lo percibimos en la calle, hay una reducción del consumo de vino tinto, y sí que es cierto que desde el año 2017 en general las ventas han ido cayendo y no hemos sido capaces de controlar lo que estábamos produciendo. Estábamos produciendo por encima de la capacidad de venta que teníamos, tanto es así que este año, que hemos acabado en torno a 240 millones de litros, hemos producido unos 260 millones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y hay que ser conscientes de que esta situación nos aboca a la ruina, a los viticultores fundamentalmente. Bueno, el ministro Luis Planas decía ayer que había que tener, y tú utilizabas también las mismas palabras, altura de miras, tanto por parte de todas las instituciones implicadas, ¿no? Las comunidades autónomas, también desde Europa y también desde el Ministerio. Hoy hemos conocido que se activa la cosecha en verde de uva de vinificación, a la que va a destinar 21,4 millones de euros. ¿Es una medida que se ha planteado esta mañana, este mediodía, sobre la mesa? Es una medida que lleva activa desde el año 2020, ¿no? Donde la crisis del COVID pues, produjo una caída en las ventas, y entendíamos que era una medida, y UPA sí lo dijo en todos los foros, que había que poner en marcha. Desgraciadamente no ha tenido hasta ahora la acogida que nosotros esperábamos, pero desde luego que estamos ante una situación
que entendemos que la demanda de cosecha en verde va a ser muy grande, sobre todo porque ahora mismo hay muchísimos viticultores que no disponen de bodega donde entregar las uvas y nos tememos que probablemente en diciembre tampoco lo van a tener. Y por tanto creo que es una medida in extremis que va a salvar este año al menos a muchos viticultores de ver su cosecha en las cepas. Si hablamos de problemas o de medidas que se adoptan ante problemas del sector, hablamos eso, de la vendimia en verde, del arranque de viñedo, del exceso de vino de mesa, del precio de la uva razonable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo más urgente para aliviar un poco al sector? Yo creo que de aquí no vamos a salir con una única medida que nos lo solucione, es la suma de muchos poquitos, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos planteado es una serie de medidas que vayan sumando poco a poco. Desde luego que parece evidente que hay un exceso ahora mismo en la denominación de masa vegetal, que entendemos que hay que reducir esa masa porque si no, no somos capaces de acompasar las ventas con la producción, y que también tenemos una serie de existencias que nos lastran año a año, ¿no? En ese sentido yo creo que hay que empezar por ahí, pero creo que son muchos los temas que hay que tocar. Hay temas que van directamente a la administración regional. Los viticultores estamos pidiendo ayudas directas por esta caída en el rendimiento que llevamos arrastrando durante 4 años seguidos, es fundamental. Esta medida de vendimia en verde, haciéndola atractiva, adelantando tirar la uva en vez de tirarla el 1 de julio, tirarla el 1 de junio, quitándote esos costes de ese mes, planteando mejoras en todas estas medidas. Hay medidas que van directamente al Consejo Regulador, como que el sector productor aporte al presupuesto del Consejo Regulador lo que realmente representa económicamente hablando. El Consejo Regulador se financia ahora mismo al 42% por parte de los viticultores y al 58% por parte de las bodegas. Sin embargo, de cada 4 euros que hay en el sector, 3 repercuten en las bodegas y 1 repercute en los viticultores, y por tanto creemos, nosotros lo hemos defendido siempre y creo que ahora nadie lo pone en duda, por lo menos en el sector productor, que tenemos que aportar lo que verdaderamente pesamos económicamente. Y creemos que hay una serie de mejoras que tiene que haber también en el funcionamiento de la interprofesional, que igual han llevado a la situación a donde está, ¿no? Hay una parte que es el mercado, que contra eso poco podemos hacer, pero hay una serie de cuestiones internas que sí que podemos solucionar. Una de ellas ha sido algo que nosotros siempre hemos defendido, que es que las hectáreas que tienen las bodegas no pueden interferir en la representación de los viticultores. Y entendemos también que esa representación que los viticultores dan a las organizaciones se tiene que hacer de una manera libre y secreta. Y en ese sentido ha sido uno de los escollos que hoy nos cuesta acordar a todas las organizaciones, porque hay una organización que hasta la fecha no entiende que tiene que ser el voto libre y secreto. Yo espero que no se salgan del acuerdo por esta cuestión y que, insisto, tengamos altura de miras, entendamos que en el año 2024 cualquier proceso de representación, un proceso como el que tenemos en la interprofesional, tiene que ser secreto, y que poco a poco vayamos superando y vayamos encontrándonos en todos estos puntos, ¿no? Esos son los 10 puntos, ¿no?, que se quiere llevar al Consejo Regulador. Han quedado también en volver a reunirse este mismo jueves. Sí, hoy hemos tratado sobre las propuestas que los agricultores habían puesto encima de la mesa, perfilándoles, dándoles un poco de forma, entendiéndolas también en el seno del funcionamiento de la interprofesional del Consejo y de la propia Consejería, y bueno, nos hemos emplazado a revisarlas, a las organizaciones hacer aportaciones a este documento, y el jueves tener ya redactado un documento con una serie de medidas que las organizaciones y también los agricultores validen, y podamos comprometernos a llevarlo a cualquier, como te decía al principio de la intervención, a cualquier mesa, a cualquier foro, todas las organizaciones agrarias de la mano. ¿Qué pasa si una de las organizaciones se sale de ese acuerdo? No me gustaría, a mí no me gustaría que estuviese ponernos en esa tesitura, porque creo que no entenderíamos la movilización que hay ahora en la calle y lo que nos están pidiendo los agricultores. Los agricultores nos están pidiendo que estemos unidos, que superemos estas diferencias
y ellos también tienen una opinión. Y si una organización, en contra de las demás organizaciones y de los propios agricultores, decide salirse por una cuestión que entiendo que no tiene cabida de discusión, pues creo que será un fracaso para esa organización, pero también para todo el sector, ¿no? Que está haciendo un esfuerzo brutal. Ellos en la calle, semana tras semana, día tras día, dando el callo, y nosotros en las mesas de negociación, limando asperezas y superando cualquier dificultad, que creo que es, por encima de todo ahora mismo, el objetivo que tenemos que tener las organizaciones, por el bien del sector. Estamos en una situación crítica, estamos en una situación de ruina que no nos podemos permitir enfrentamientos de este tipo. ¿Qué le parece el anuncio que ha hecho hoy el gobierno riojano de esas medidas de subvención para garantizar el relevo generacional y hacer más rentable el campo riojano? Estas dos medidas están enmarcadas en los fondos de desarrollo rural de la PAC. Son dos ayudas, los planes de mejora, que es como lo conocemos comúnmente los agricultores, y la incorporación de jóvenes, que anualmente salen, generalmente en enero. Este año se van a retrasar un poco y van a salir ahora a finales de febrero. Son ayudas imprescindibles para los agricultores, son ayudas destinadas a ayudarte a cambiar de maquinaria, a modernizarte, a hacer una plantación moderna, y también son ayudas a la incorporación de jóvenes que se han visto mejoradas y que se van viendo reforzadas convocatoria tras convocatoria. Hay que tener en cuenta que para que un joven se incorpore al sector, cualquier ayuda pública que da la administración simplemente es una muleta en la que se pueda apoyar el joven, pero esto no va a hacer una ayuda como la que actualmente se da, no es óbice para que el agricultor o el joven que se quiere incorporar se incorpore. Hay muchísimos gastos. Asumir la responsabilidad de una explotación, igual me da agrícola que ganadera, implica un desembolso económico muy importante y cuesta muchísimos años recuperar esa inversión. Hoy hemos oído a Luis Planas en el Senado hablar de que los precios de origen han subido desde 2022, aunque no lo suficiente. ¿Qué tiene que tener o consideras que la ley de la cadena alimentaria es sólida, es buena, o qué es lo que tiene que tener para que llegue a funcionar? Los precios en origen han subido, depende de qué. Porque, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de la uva, los precios de la uva no han subido. En el cereal es un mercado fluctuante que ahora mismo está desplomado completamente, y bueno, hay sectores que no han subido los precios. La ley de la cadena yo creo que es una ley que ha creado una cierta controversia, que en los inicios se cuestionó muchísimo, pero creo que ahora mismo que nadie en el sector la cuestiona. Y creo que la situación es mala, pero si no tuviésemos esta ley sería muchísimo peor. Yo creo que esta ley, que es imperfecta, hay que reforzarla, hay que vincular los costes de producción de cada agricultor a unos estudios independientes de coste de producción, como los que hace aquí la Consejería de Agricultura, que yo creo que en líneas generales, bueno, son bastante positivos, y hasta que no consigamos que haya unos costes de referencia, porque cada agricultor es muy difícil que le digan cuánto te cuesta producir un kilo de cebada, cuánto te cuesta producir un kilo de carne. Es complicada esa cuenta para un pequeño, un mediano agricultor, no para una empresa agrícola, pero hay que reforzarla, hay que seguir trabajando en esa ley y hay que vincularla a estudios de costes de producción independientes. El próximo día 26 España defiende en Bruselas esos 18 puntos que se presentaron la semana pasada a las organizaciones agrarias. ¿Qué se espera de esa reunión de Bruselas, que coincide además con una protesta que van a hacer en Madrid? Yo espero más determinación que la que vimos el pasado jueves, quiero recordar, del ministro. Creo que el ministro hizo algún anuncio positivo en la buena dirección, pero que ha dado pasitos muy cortos, muy cortos. El sector agrario en general le hacen falta avances de calado, no solo un cambio de rumbo, pero por un sitio se empieza, ¿no? Creo que Europa, en los temas que nos afectan a los agricultores y ganaderos, tiene mucho que decir, que la legislación europea nos afecta muchísimo, aunque a veces
aquí en La Rioja o en cualquier comunidad autónoma nos cuesta permeabilizar esa legislación, ¿no? Pero creo que tiene que haber un cambio en el sentido de que los agricultores y los ganaderos no somos los responsables, ni está en nuestra mano, somos un sector más por el que no puede pasar toda la responsabilidad de las políticas agroambientales y del cambio climático. Somos los primeros que lo sufrimos, lo estamos viendo año a año, sequía tras sequía. El año pasado fue de sequía, este año pues estamos en febrero y el campo necesita agua como el sol por la mañana, y somos los primeros que lo sufrimos, somos parte de la solución y no somos el problema. Y creo que Europa a veces ha visto en el sector agrario el problema al cambio climático, la tecla que tenían que tocar para solucionarlo. Estamos en un momento distinto a otras ocasiones, porque estamos viendo movilizaciones en Grecia, en Italia, en Francia, en Bélgica. Estamos en un momento distinto porque estamos en un momento absolutamente límite. Estamos en una línea que, si no hay un recálculo de las políticas que se están adoptando en Europa y en España, mucha gente se queda por el camino. Y esto suena un poco catastrofista, pero es la realidad. Los que estamos con el sector lo vemos día a día. La gente, a mí, el otro día me venía un joven a la oficina y me preguntaba por un curso de camionero, dice, Néstor, y tenía 40 años. Néstor, es que yo no digo ya que se incorpore la gente joven, es que yo con 40 años estoy pensando que aquí no me voy a poder jubilar, estoy pensando en abandonar. Y esto es muy triste, o sea, es difícil que se incorpore un joven, pero es que ahora mismo la tesitura es que los que hay se mantengan. Y Europa o entiende que somos un sector estratégico, que lo hemos demostrado, lo demostramos en la pandemia, nos dedicamos a producir alimentos que todos los días cada uno de nosotros necesita, un agricultor y un ganadero en su mesa por lo menos 3 veces al día. Si esto Europa no lo entiende y nos da la prioridad y la importancia que tenemos como sector, o que tenemos que tener como sector, bueno, pues seguramente nos quedaremos sin agricultores y sin ganaderos. Y había un político uruguayo que decía que el país que pierde la agricultura y la ganadería lo pierde todo. Y yo espero que no lleguemos a eso. Las movilizaciones van a seguir. ¿Qué le parece, bueno, la advertencia de la delegada del Gobierno aquí en La Rioja diciendo que va a empezar a multar al que no se comporte como debe? Yo, en líneas generales, y salvo algún punto, algún altercado concreto, creo que tanto los agricultores, en su inmensa mayoría, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, las dos partes han trabajado y han actuado con una complicidad y con una lógica y un sentido común que nos han dado una lección. Es decir, por encima de lo que marque la ley, por encima de lo que marque o lo que pueda decir la delegada, que yo la entiendo porque es la responsable de la seguridad en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero creo que en una protesta, si no hay algo de incomodar a la sociedad, las protestas no son efectivas, porque si yo me quedo protestando en mi casa y no se entera nadie, pues al final esto no tiene repercusión. Y si el ministro ha salido y ha empezado a cambiar el chip, y si en Europa ha habido un cambio de chip pequeño, pero está empezando a ver, es porque la gente está en la calle, porque la gente se está manifestando, no por capricho. Y esto lo tiene que saber la gente. Los agricultores no están en la calle por capricho, están en la calle porque están o arruinados o arruinándose, ¿no? Y ven que cada día es más difícil traer a casa el pan que todos llevamos a la nuestra. ¿Y qué medida es la que podría decir, bueno, dejamos las movilizaciones? Ya con esto termino. O sea, ¿qué es lo que esperan oír, ¿no? ¿O qué medidas se tiene que adoptar para decir, bueno, las movilizaciones hasta aquí? Pues un cambio real, no anuncios de pequeñas intenciones, sino un cambio real. Un acuerdo, una apuesta por reformar la PAC, por ejemplo. La PAC ahora mismo nos obliga en ocasiones a los agricultores, para cobrar lo mismo que estábamos cobrando hasta hace 2 años, a hacer prácticas antieconómicas, a sembrar, por ejemplo, un tipo de cultivo que en nuestra zona no se da y que nos cuesta dinero. Entonces, se da la circunstancia de que para cobrar 45 euros por hectárea me tengo que gastar 85 o 100. Entonces, se dan estas circunstancias, hay que adaptar la PAC, hay que revisar ecoregímenes, hay que revisarlos de verdad,
hay que revisar la condicionalidad, hay cosas realmente absurdas en la condicionalidad. Los agricultores no nos negamos a evolucionar, no nos negamos a que la producción cada vez tiene que ser más sostenible, pero si es que más sostenible es que el campo, no hay ningún sector que haya sido más sostenible en el campo, porque llevamos siendo sector desde que existe la agricultura y la ganadería. Pues no tengo tiempo para más, pero ha sido un placer, como siempre, escuchar pues esas reivindicaciones que se están oyendo, ¿eh? Se dejan oír, y bueno, recordar que vais a estar ahí en esa manifestación en Madrid en apoyo a todos los agricultores. Néstor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos ya con la tertulia. Hasta ahora.